Bueno, el Fondo Monetario Internacional quiere que por lo menos el 20% de los trabajadores estén alcanzados por el impuesto a las ganancias. Actualmente están pagando ganancias un poquito menos del 10% y bueno, en práctica significa duplicar esa cantidad. Es evidente que esto, de ser aprobado así, implicaría, digamos, una reducción importante en el ingreso de esos trabajadores, porque una parte de lo que están ganando sería capturado por el impuesto a las ganancias y bueno, y es una retención que actúan directamente los empleadores, con lo cual no habría forma de zafar la retención, porque de lo contrario los empleadores estarían en una infracción importante y ya no es dinero de los empleadores, sino que ya es dinero directamente del ingreso de esos trabajadores. El problema que hay es que en muchos países más trabajadores en proporción pagan impuestos a las ganancias, pero pagan menos de otros impuestos. En cambio, en la Argentina es muy gravoso puesto al consumo porque tenemos un IVA muy, pero muy elevado, después tenemos ingresos brutos y después también tenemos al consumo impuestos vinculados a los municipios, con lo cual ahí directamente abarca a todos los trabajadores sin excepción, porque cada vez que vamos a comprar un producto, allí dentro del precio está, digamos, el IVA, está ingresos brutos o está otro tipo de impuestos. Entonces, es muy gravoso tener elevados impuestos al consumo y a eso agregar elevada retención por el impuesto a las ganancias. Este, bueno, evidentemente lo que quiere el Fondo Monetario Internacional es que el gobierno recaude más impuestos para de esta manera ir cancelando la deuda, la deuda pública, que es muy pero muy elevada y que requiere bueno, de que el fisco tenga ingresos suficientes para hacerlo, para poder cancelarlo. Cosa que, si bien está pagando, otra parte de la deuda que se capitaliza y todos los meses vemos que el endeudamiento público sigue creciendo por esa vía, con lo cual estamos en una situación realmente muy, pero muy compleja desde el punto de vista de la deuda, porque carcome una parte del ingreso de los trabajadores y también de una porción importante de jubilados y aún así el endeudamiento está creciendo. A esto se agrega el Fondo Monetario Internacional quiere también que haya cambios en el monotributo, es decir, considera que las actuales cuotas del monotributo son muy bajas y que deberían ser elevadas, alineándolas más con el régimen general. Ahora, el régimen general es muy gravoso, es muy costoso para los autónomos y si los monotributistas se tendrían que aproximar a de los autónomos, lógicamente ahí está el problema muy oneroso que podría llevar a que muchos monotributistas directamente prefieran, bueno, no facturar, digamos, hacerlo para evitar que tener que estar pagando un impuesto bastante oneroso, porque vemos que en el monotributo, aparte del impuesto, hay cuotas vinculadas a la jubilación, a lo que sería la, la previsión social, y por lo tanto es muy importante para el monotributista tener una cobertura de esa naturaleza para que el día de mañana pueda jubilarse. Entonces quizá el monotributista prefiera estar en las categorías más bajas, eso le garantizaría tener una jubilación mínima, pero zafar de tener que hacer frente
a impuestos onerosos que podrían afectar inclusive su propia actividad. Bueno, vamos a ver la reacción del gobierno frente a esa pretensión del Fondo Monetario Internacional, pero eso está en el llamado report que presenta el Fondo Monetario Internacional sobre la economía argentina en momentos que ha hecho este desembolso que estaba pautado para comienzos de este año, un desembolso de alrededor de 1.000 millones, con los cuales la Argentina recupera el pago de intereses de la deuda que tiene con el propio Fondo Monetario Internacional. Cuando uno mira bien los números, entre el Fondo Monetario Internacional y el resto de las organizaciones financieras internacionales, ya la deuda asciende a más de 100.000 millones de dólares y todavía faltan otros tramos que tiene que liberar el Fondo Monetario Internacional para ir empalmándolos con los pagos de intereses que tiene que hacer frente a la Argentina con el propio Fondo Monetario Internacional, porque hoy por hoy la deuda con el FMI ya está en el orden de los 55.000 millones de dólares, y el programa total llega a los 60.000 millones de dólares, cosa que tendría que ir aplicándose en los próximos meses y en el próximo año. Bueno, esta es la situación que estamos teniendo. Como se ve, es muy gravoso para muchísimos trabajadores, porque si baja el mínimo no imponible para que queden alcanzados por el impuesto a las ganancias, evidentemente va a implicar una caída del ingreso disponible, del ingreso propio, el ingreso neto después de las deducciones, para en total 2 millones de trabajadores que serían los que estarían finalmente alcanzados por el impuesto a las ganancias.